La noticia cayó como una bomba en el mundo del espectáculo. Nadie lo esperaba. Pero cuando Gökberg Yildirim decidió hablar, el silencio se rompió para siempre. Sus palabras, pronunciadas con calma y emoción contenida, fueron directas. Yo cuidaré de mi hijo. En cuestión de minutos, las redes estallaron. Los fanáticos, los medios y hasta los colegas reaccionaron ante una declaración que parece cambiarlo todo. Gökberg, que siempre había protegido su vida privada, decidió enfrentarse al mundo con la verdad. Semre Arda, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas desde que el rumor del embarazo comenzó a circular, pero las imágenes recientes dicen más que 1000 palabras. Su presencia en un evento benéfico, con un vestido blanco que dejaba entrever una serenidad distinta, provocó una ola de especulaciones. Los fotógrafos no dejaron de capturar cada gesto, cada sonrisa leve, cada mirada que parecía guardar un secreto. ¡Pum! Y ahora, con las palabras de Gökberg, todo parece tomar un nuevo sentido. El tono con el que Gökberg habló no fue el de un hombre en crisis, sino el de alguien decidido. Hay momentos en la vida que te cambian para siempre, dijo, mirando a las cámaras con una sinceridad desarmante. La audiencia se quedó en silencio, como si esas palabras fueran el inicio de una nueva etapa. Lo que muchos creían un rumor terminó confirmándose, pero lo que nadie esperaba era la forma en que él lo asumiría. Con responsabilidad, orgullo y amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes. Algunos aplaudieron su valentía, otros se mostraron incrédulos. Así se habla, escribió un fan. Por fin alguien que no se esconde, comentó otro. Pero también hubo quienes vieron en sus palabras un intento de reconciliación con Semre. Después de todo, su historia ha estado llena de idas y vueltas, silencios y reencuentros. Y esta vez podría ser diferente. Semre, siempre prudente, no negó ni confirmó nada. Su entorno guarda silencio, pero su mirada en las últimas apariciones habla por ella. En cada imagen se percibe una mezcla de paz y determinación. La prensa intenta obtener una declaración, pero ella sigue firme en su silencio. Prefiero que hablen los hechos, dijo una vez, y parece cumplirlo al pie de la letra. Los programas de televisión abrieron con la noticia. Los titulares dominaban los portales. Gökberg Yildirim será padre, Semre Arda y el anuncio más inesperado del año. En todos los canales, las imágenes se repetían. El momento exacto en que él pronuncia la frase, la pausa que sigue, y esa expresión de alivio que no necesita explicación. Detrás de cámaras, algunos periodistas aseguran que la decisión de hablar no fue improvisada. Gökberg habría meditado durante días si hacerlo o no, pero, al final, su instinto paternal fue más fuerte. No quiero esconder lo que me hace feliz, habría dicho a su entorno cercano. Y con esa frase, rompió con una tradición de silencio que marcaba su carrera. El público se ha mostrado dividido, pero conmovido. En las redes, circulan miles de mensajes de apoyo tanto a él como a Semre. La sinceridad también es amor, dice uno de los comentarios más compartidos. Porque, más allá de la fama y la exposición, lo que conmueve es la humanidad de la situación. Dos personas enfrentando una nueva etapa, con todas las miradas encima. En su última aparición, Gökberg evitó preguntas personales, pero su rostro lo decía todo. Estoy en un momento muy especial, comentó brevemente. Esa sonrisa tranquila, distinta a las anteriores, fue suficiente para confirmar lo que todos sospechaban. Las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas. Cada gesto, cada palabra,
Cada silencio alimentaba el fenómeno mediático del momento. Semre, mientras tanto, continúa con sus compromisos profesionales. Los que la conocen dicen que está concentrada, serena, y que la maternidad le ha dado una fuerza que antes no mostraba. Sus seguidores no dejan de enviarle mensajes de cariño. Eres un ejemplo de elegancia y fortaleza, escribió una fan desde España. El público internacional también ha reaccionado con emoción ante la noticia. Lo más comentado, sin embargo, fue el tono con el que Gökberg pronunció esas palabras. Yo cuidaré de mi hijo. No hubo titubeos, no hubo guión. Fue una frase que salió del alma y que resonó más allá de las pantallas. Muchos lo han descrito como un momento histórico en su carrera, una escena que quedará grabada en la memoria colectiva de quienes lo siguen desde sus primeros pasos. Los expertos en medios coinciden en que el impacto fue inmediato, porque reflejó una emoción genuina. El público reconoce la verdad cuando la ve, explicó un analista en un programa nocturno, Poto. Y eso fue lo que hizo Gökberg, hablar desde la verdad. Semre, por su parte, ha preferido mantenerse lejos del foco mediático. Pero no hay duda de que pronto su versión también se conocerá. A medida que pasan los días, las especulaciones crecen. ¿Volverán a estar juntos? ¿Fue esta confesión el primer paso hacia una reconciliación? Nadie lo sabe. Pero la historia tiene todos los elementos para seguir cautivando a millones. La mezcla de emoción, vulnerabilidad y esperanza es irresistible. El público, por ahora, solo espera verlos juntos nuevamente. La posibilidad de una foto, una declaración conjunta o un simple gesto sería suficiente para volver a revolucionar las redes. La conexión entre ambos, aunque silenciosa, sigue siendo evidente, y eso es lo que mantiene viva la conversación. En los foros de fanáticos, las teorías no se detienen. Algunos aseguran que Gökberg ya está preparando una sorpresa para Semre. Otros creen que todo se resolverá lejos de las cámaras, en la intimidad. Pero todos coinciden en algo. Esta historia, con sus giros y emociones, es una de las más comentadas del año. Y mientras el mundo espera la próxima declaración, las palabras de Gökberg siguen resonando. Yo cuidaré de mi hijo. Una promesa sencilla, pero poderosa. Varje comparación tercera y componente social careció si una serción del cual se la zona con habito. Una frase que lo cambió todo y que, sin duda, quedará grabada como uno de los momentos más sinceros y conmovedores de su vida.